Mi gente, muchísima atención porque la señora Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares, corruptos, asesinos y hasta genocidas de toda la vida en el departamento del Cesar, pues volvió a quedar en ridículo por cuenta de la respuesta de la ministra de Ambiente Susana Mohammad y del mismísimo presidente Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que publicó Vicky Dávila a través del Pasquín de Semana? Ese medio panfletario y mentiroso que tergiversa la información y que está al servicio de la oligarquía y del uribismo. Pues bueno, fue una videocolumna en la que se va en contra del presidente Gustavo Petro. Eso no nos genera sorpresa. Lo que sí realmente genera indignación entre miles de personas en redes sociales y en la opinión pública es la cantidad de mentiras que ella dice. Vamos a escuchar la respuesta de la ministra de Ambiente Susana Mohammad, vamos a observar la respuesta del presidente Gustavo Petro a través de una publicación en X, pero primero leamos esta parte y a lo último dejamos las declaraciones de Vicky Dávila. Ella escribe lo siguiente, numeral el caos de Petro. Entre el caos y las amenazas de Petro, no es tiempo de medias tintas. ¿A qué se referirá esta señora con esta frase? No es tiempo de medias tintas. Y abre comillas, nada de lo que está pasando con Petro me sorprende. Lo he advertido desde el principio, sin titubeos. A los colombianos les digo que la etapa de las medias tintas de algunos empresarios y gremios trazando con el gobierno y de gurús tranquilizadores está llegando a su fin. En su lugar, estamos entrando en un periodo de consecuencias, escribe Vicky Dávila, pero vamos de inmediato con la respuesta de la ministra Susana Mohammad, vemos la respuesta de Petro y luego escuchamos qué fue lo que dijo Vicky, qué fue lo que dijo la directora del Pasquín. Por acá Susana escribe, ¿qué quiere decir la periodista Vicky Dávila con no es tiempo de medias tintas? La misma pregunta. ¿A qué está llamando en concreto? Aquí por el contrario seguimos trabajando fuertemente por el cambio en Colombia. Escuchemos por favor a la ministra de Ambiente del gobierno Petro, Susana Mohammad. Bueno, escuché hoy en redes sociales la videocolumna de la periodista Vicky Dávila y quisiera tratar solo dos puntos para profundizar sobre lo que ella dice. Primero, hay total mala interpretación del llamado del presidente Petro al poder constituyente que hace en el gobierno con el pueblo. No es precisamente un llamado a romper la institucionalidad, sino por el contrario, a profundizar el espíritu democrático de la Constitución del 91 al hacer partícipe a los sectores más excluidos y su voz constituyente en los procesos de reforma, tanto los actuales como los futuros que puedan venir y que son necesarios porque no se han podido desarrollar en 30 años de constitución, pero en ningún momento el presidente está llamando a un rompimiento constitucional. Recuerden que aquí solamente hubo un presidente que decidió perpetuarse en el poder a partir de un cambio constitucional en el Congreso, que fue el presidente Álvaro Uribe Vélez, y que no lo hizo solo una vez, sino que intentó hacerlo por segunda vez. El presidente Petro no busca con este llamado al poder constituyente en ningún momento quedarse otro periodo en el poder, sino por el contrario generar las condiciones de transformación del país en el mediano y largo plazo. Y segundo, el llamado de la señora Vicky Dávila a que no haya más medias tintas con Petro. Yo realmente no entiendo a qué se refiere la señora. Si lo que este gobierno está haciendo y todo su gabinete es precisamente un trabajo mancomunado con todos los sectores políticos cotidiana y permanentemente, con alcaldes, con gobernadores, independientemente de su color político, para sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, hecho que además ha sido reconocido por los mandatarios locales en los gobiernos con el pueblo, y que además debemos profundizar con los sectores económicos en clave de la reactivación económica y acelerar ese crecimiento económico que, como lo dice el gerente general del Banco de la República ayer en El Tiempo, empieza a mostrar signos de mejora, pero que tenemos que acelerar, como lo reconoció el mismo gabinete en el Consejo de Ministros que hicimos en Paipa. Yo, por el contrario, llamo a la deliberación, al trabajo democrático, al trabajo mancomunado. Eso sí, obviamente, la perspectiva de las transformaciones del plan de desarrollo y a seguir trabajando todos conjuntamente por Colombia. Bueno, esa fue la respuesta de la ministra de Ambiente, Susana Mohammad. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, también le contestó a esta señora y escribió lo siguiente: ¿esta es su opinión o es una actividad periodística? Si lo primero es su posición política y si es lo segundo, es una aberrante desinformación. Esa fue la declaración del jefe de Estado a la columna de esta señora.
Ahora sí, en honor a la verdad, tenemos que escuchar lo que dijo Vicky Dávila de Géneco con sus mentiras y su información tergiversada y por supuesto generando ese caos que a ella le encanta pues ejecutar desde esa revista y en compañía del uribismo y de la oligarquía en Colombia. Esta es la gente que realmente está deteniendo las reformas del gobierno Petro, las reformas por las que votó la gente. Esta es la gente que se opone a las grandes transformaciones, a los cambios que precisamente este gobierno ha venido planteándole al país. Escuchemos a la señora de Géneco. Hola, nada de lo que está pasando con el gobierno me sorprende. Lo he advertido desde el principio sin titubeos. A los colombianos les digo, la etapa de las medias tintas, de algunos empresarios y gremios transando con el gobierno y de gurús tranquilizadores, está llegando a su fin. En su lugar, estamos entrando en un periodo de consecuencias. Y vaya consecuencias. El país tiene la economía seriamente golpeada, pero además, el país está inseguro y en gran parte del territorio nacional los que mandan son los criminales. Hay que ver que hace apenas unos días el gobierno legalizaba la plata del narcotráfico de las disidencias de las FARC, esa plata que invirtieron en una escuela, apenas a pocos minutos o kilómetros de San Vicente del Caguán. Y ni qué decir de los escándalos del gobierno, la financiación de la campaña, los topes, el hijo del presidente, la mano derecha Laura Sarabia y muchos escándalos más. El último, el ocurrido en la UNGRD, donde... Sí, de acuerdo, acá estoy de acuerdo con esta señora, no pensé decirlo, pero ese escándalo salió gracias a los funcionarios del gobierno Petro, a gente como Carlos Carrillo y el mismo presidente que han decidido denunciar y destapar esas ollas sucias de lo que ha venido pasando en entidades del Estado tan poderosas y con tanto recurso como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Si Carlos Carrillo no hubiera destapado esa olla, pues todo el mundo en silencio, todo el mundo calladito, como venía sucediendo en anteriores gobiernos. En fin, esa es Vicky Dávila que tampoco pues ve realmente qué es lo que están haciendo los funcionarios de esta administración destapando todas esas ollas sucias que incluso vienen de mucho tiempo atrás, del uribismo. Según Sneider Pinilla, ex subdirector de esa unidad, se estaban comprando congresistas para que aprobaran las reformas, para que votaran por ellas. El problema no es que Gustavo Petro sea de izquierda. El problema es él, y él es el presidente de Colombia. Un presidente con un estilo de gobierno caótico, agresivo, que ataca y ataca permanentemente. No es sino entrar a su perfil de X y ahí nos damos cuenta en qué Colombia estamos viviendo. Y eso sí, este es el gobierno de las amenazas. El presidente dice que va a ser una constituyente, aunque... El gobierno de las amenazas cuando durante los dos gobiernos, bueno casi tres con el de Santos y cuatro con el de Duque, pues sobre todo en los dos primeros gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, se persiguieron a periodistas, asesinaron a periodistas, le quitaron la vida a líderes sociales, chuzaron a periodistas, amenazaron a periodistas. Es que eso está comprobado con todo lo que sucedió en el Departamento Administrativo de Seguridad, con el DAS, durante los desgobiernos del Matarife Uribe. Y esta señora se atreve a decir esto, que es el gobierno de las amenazas, cuando acá la oposición ha podido salir pues libremente a marchar, a movilizarse en diferentes partes del país y pueden llegar a sus casas con los dos ojitos, pueden llegar con los dos bracitos, pueden llegar sin afectaciones, porque los dejan movilizarse como debe ser en un país democrático. Y esta señora dice eso cuando en el gobierno Duque asesinaron a cientos de jóvenes que se manifestaban en diferentes partes de Colombia en contra de esa nefasta administración que era la del títere. No, tiene huevo también. La campaña dijo que no lo haría, pero además ha llamado a la turba, a lo que él llama su pueblo, el constituyente primario, a que rodee las instancias, los organismos del poder. Y entonces les dice a los militares y a los policías que jamás podrán ir contra ese pueblo. Perdón, presidente. Lo cierto es que los militares y los policías de Colombia jamás irían contra la Constitución y la ley. Y ellos saben que en caso de una revuelta, ellos tienen que defender a millones de colombianos. Que la fuerza pública jamás iría en contra de la Constitución y la ley.
esta señora desconoce todo lo que hicieron pues militares y policías durante los gobiernos uribistas, donde asesinaron a más de 6.402 jóvenes inocentes, a los mal llamados falsos positivos, en donde se aliaron con grupos paramilitares para ejecutar masacres en contra de las poblaciones, en donde robaron también en complicidad, en donde hay tráfico de armas. Sí, todo eso sucedió y se gestó durante los gobiernos de extrema derecha de este señor Matarife, de Uribe. Ay, Vicky Dávila. Cuidarles y protegerles la vida. Petro también ha amenazado con que si sus reformas se hunden en el Congreso, porque el Congreso no quiere pasarlas, pues él sí quiere y ha dicho que hará incluso un referendo y si no, pues las pasa a la fuerza. Nadie va a tumbar al presidente y su periodo se cumple el 7 de agosto del 2026, aunque todo el tiempo Petro está tratando de insinuar que quiere quedarse. Y a veces lo niega, pero insiste, insiste. Lo que es cierto es que el presidente no está por encima de la ley y la Constitución. Las guerras empiezan cuando los gobiernos creen que el precio de la agresión es barato. Y eso es lo que está sucediendo. Y no lo digo yo, lo decían Ronald Reagan y Winston Churchill. Ay, por favor, qué ridículo es. Bueno, esa es Vicky Dávila, ¿qué más se podía esperar? Había que escucharla porque, pues, a ver, escuchamos a la ministra de Ambiente, la respuesta de la ministra y también la respuesta del presidente Gustavo Petro. Pero ustedes saquen sus propias conclusiones, acá presentamos la información. Muchas gracias por ver el video, gracias por suscribirse si están en YouTube, gracias por seguirnos si están en otras redes sociales. Ahí está, como siempre, el número de Nequi que ustedes nos pidieron para hacer su aporte. Cualquier aporte es muy importante para nosotros, para seguir, pues, contribuyendo a esta batalla en contra de la desinformación, la tergiversación de los grandes medios de comunicación. Ahí estamos en pie. Un abrazo y nos vemos en una próxima entrega.